chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Karen y te vengo a hablar de uno de los temas más importantes y los cuales no hablamos mucho en común, ¿sabes? Que son de los más sinceramente relevantes para nuestra vida. Bueno, muchas de estas cosas que podemos decir entre esto son, por ejemplo, esta pregunta siempre nos la hacemos y no sabemos cómo contestarla. Pues hoy te vengo a decir que hay maneras de contestarla y la forma correcta, porque en muchas ocasiones decimos, bueno, soy tal cosa, pero a veces no nos ponemos a fijarnos que tal vez no somos esa cosa, sino somos una cosa totalmente diferente, porque a veces nosotros nos dejamos guiar por la moda, por lo que otros hacen, por lo que de pronto nos haga relucir. Y no, hay que ser nosotros mismos. ¿Y cómo ser nosotros mismos? Pues estando con Dios. Dios es nuestra guía. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos con Dios, siempre sabremos lo que realmente somos, lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que realmente sentimos. Y Dios nos muestra siempre un camino, siempre nos mostrará el camino de para tener una vida de mejor calidad. Lo que yo hablo es, Él siempre nos mostrará como ese camino por el cual caminemos siempre va a haber problemas, pero en el cual vamos a estar felices porque vamos a vivir nuestra vida, que al final es nuestra. Tenemos otra pregunta que es muy importante y es una pregunta algo compleja, ¿no? Pero fácil, ¿no? Podríamos decirlo porque muchas personas dirán, pues Bingo, ¿de dónde vienes? Si te preguntan, por ejemplo, en otros países, tú responderías, pues vengo de Colombia o de otro país, ¿no? Pero pues en este caso, pues ¿de dónde vienes? ¿No? Entender en un contexto más a fondo. Entonces, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Pues vengo de una familia, ¿cierto? Vengo de un hogar en el cual, ¿qué pasó? El de dónde vienes hace mucho que ver, tiene muchísimo que ver con nuestra pregunta anterior. ¿Por qué? Porque para saber qué eres tú tienes que saber primero el qué fuiste, ¿sí me van a entender? Tu pasado te forma. Quiere decir que lo que a ti te hagan o digan te influye. Por eso cuando tú eres niño o eres una persona en recién crecimiento, se deben decir muchas cosas buenas, porque a veces las cosas malas, siempre todo lo que tú le dices a un niño o a un adolescente se queda en su mente, siempre, y es un problema porque muchos padres no saben cómo expresar realmente su enojo y dicen cosas que afectan al crecimiento emocional de una persona. Por ejemplo, a los niños a veces les dicen es que son brutos y los niños se quedan con ese chip de que son brutos y no, nadie es bruto, solamente necesita esforzarse un poquito más y eso es lo que realmente pasa. Hay formas de decir las cosas para que no hieran tanto a otra persona, porque hay palabras, con solo una palabra que tú digas puede dañar a una persona. Entonces, para tú hablar tienes que saber muy bien lo que vas a decir porque esto puede lastimarte a ti o a otra persona. Tenemos otra pregunta. La siguiente es, otra pregunta que tú dirías, ay, ¿para dónde? Pues yo voy para un futuro mejor, con mis metas, con mis sueños, bien. Perfecto. Pero ¿para dónde vas? Si ves, todas las preguntas tienen muchas relaciones. Por ejemplo, el ¿para dónde vas? Sería el futuro. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú necesitas del pasado porque el pasado son tus cimientos para formar un presente y el presente forma tu futuro. Lo que quiere decir que todo se autorrelaciona. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿cómo podemos entender para dónde vas? ¿Para dónde voy? También tiene muchísimo que ver con Dios, porque lógicamente tú con Dios miras unas cosas muy diferentes a las que las mirarías un Dios. Por ejemplo, yo quiero tener una carrera, una vida, no me voy a entender que sea perfecta, porque nada es perfecto, porque siempre Dios va a poner esos retos para que nosotros realmente demostremos que somos capaces y que siempre somos capaces de superar este tipo de problemas. Pero ¿qué digo yo? Dios siempre nos va a poner este tipo de problemas, pero siempre hay que seguir adelante y ponerle actitud. La actitud hace la diferencia. Por ejemplo, si tú eres buena en esto, dale, si tú te gusta esto, no es que por alguien o por algo que te dicen te lastime o dejes de hacer la actividad que te gusta porque, por ejemplo, no es algo que a otras personas les guste. Por ejemplo, el teatro. A mí me encanta el teatro. Hay muchas personas que dicen, pero es una pérdida de tiempo, mejor el deporte. Pero si yo no quiero hacer deporte, no me gusta, ¿por qué voy a hacer deporte? O sea, si me voy a entender, es de respetar puntos de vista también.
Porque, por ejemplo, a mí me gustan los deportes, pero no los practico, pero me gustan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo. A ver, siguiente. Tenemos otra pregunta, que es, ¿cuáles son tus limitaciones, virtudes y debilidades? Bueno, ¿qué son? Pues a veces tenemos unos problemas o actitudes que a veces nos traban. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mis limitaciones, virtudes, fortalezas y debilidades. Ok, primero vamos por a ver, mis limitaciones, güey, podemos decirlo. Es muy difícil, ¿cierto? Porque a veces debemos decidir como que por parte de otras personas o lo que otros piensen. Y no es así. Ok. Entonces, mis limitaciones podrían decirse que es que a veces me disperso mucho. O sea, soy muy dispersa en ocasiones. No puedo concentrarme en un solo tema y eso me hace un daño, por ejemplo, cuando estoy estudiando. Uy, es muy difícil para mí. Virtud, es una virtud. Tengo muy buena memoria. Y me encanta memorizar cosas, me fascina, o sea, es algo que a mí me encanta. Fortalezas. Bueno, que soy muy alegre, me encanta ser alegre, o sea, yo soy una persona que intento meterle positivismo a las cosas, intento a veces, y intento siempre estar de buen humor porque esto hace que mis actividades sean de mejor calidad porque pues de tu humor depende cómo actúes, ¿no? Pues algunas también debilidades que yo tengo, podríamos decirle que es que a veces cuando a mí me dicen una queja o algo que no les gusta de mí, me tomo muy personal, o sea, yo me tomo muchas cosas muy personal y me duele, entonces hace que pronto tengo muchos problemas con otras personas, entonces podríamos decir que esa es una debilidad, que soy muy emocional. Fortalezas, bueno, que soy muy alegre, me encanta ser alegre, o sea, yo soy una persona que intento meterle positivismo a las cosas, intento a veces y intento siempre estar de buen humor porque esto hace que mis actividades sean de mejor calidad porque pues de tu humor depende cómo actúes, ¿no? Pues algunas también debilidades que yo tengo, podríamos decirle que es que a veces cuando a mí me dicen una queja o algo que no les gusta de mí, me tomo muy personal, o sea, yo me tomo muchas cosas muy personal y me duele, entonces hace que pronto tengo muchos problemas con otras personas, entonces podríamos decir que esa es una debilidad, que soy muy emocional, como tanto puede ser una virtud, también puede ser una debilidad, ¿por qué no? Y así sé yo. La otra pregunta es, bueno, muy difícil, ¿no? ¿Cuáles son tus pensamientos, sentimientos y emociones? Bueno, tenemos que saber una cosa, los pensamientos, los sentimientos y las emociones están muy relacionadas. Si te das de cuenta, cuando tienes un pensamiento, tienes un sentimiento, por lo cual viene una emoción. Por ejemplo, si yo tengo el pensamiento de bailar, me encanta bailar, un pensamiento, por ejemplo, sería el bailar sentimiento que me da, ay, nervios, pero la emoción que siento es alegría, ¿sabes? O sea, es súper ultra raro, pero sí es verdad, están súper ultra relacionados con nosotros. Bueno, en mi caso, una emoción o sentimiento muy frecuente es que, por ejemplo, yo en ocasiones pienso o me imagino muchas cosas. Yo soy de las personas que le encanta. Por ejemplo, quedo en una pausa de por ejemplo, un libro que me estoy leyendo y mis pensamientos todo el día están en ese tema. ¿Qué continuará? ¿Cómo será? Entonces me da un sentimiento de intriga y la emoción me da como, ay, como una angustia, como una felicidad, como no sé, como, ay, tengo tanta alegría por nervios, por saber qué es lo que va a pasar. O sea, son muchos pensamientos. Pero sí, más o menos en eso podríamos relacionar mis pensamientos. Mis pensamientos más recientes siempre tienen que ver con una acción que esté realizando. Por ejemplo, yo puedo estar ahorita hablando y puedo estar pensando en muchas cosas. Entonces, mis pensamientos son muy raros. Pero pues de por sí varían entre, por ejemplo, el estudio, lo que me gusta y ese tipo de cosas. Mis pensamientos varían demasiado. Mis sentimientos, uy, mis sentimientos, soy una persona muy variable, o sea, puedo estar súper feliz en un momento triste, en otro momento estoy, pero pues de por sí mis sentimientos siempre son muy buenos, por ejemplo, siento amor, siento cariño, siento alegría, siento felicidad, mejor dicho, siento muchas cosas, ¿sabes? O sea, mis emociones de por sí son súper ultra positivas o
positivas, podríamos decirlo, porque ningún sentimiento es malo, solo positivos y negativos. Entonces, mis sentimientos de por sí siempre son buenos, bueno, no buenos, son a favor a una mejor, pues como a tener un mejor día, pero pues lógicamente hay días que por ejemplo amanecemos preocupados, angustiados, con miedo, tristes, así, súper, ¿sabes? Súper, por ejemplo, si yo tengo en pensamiento mi evaluación de matemáticas, ¿qué tengo? ¿Qué siento? Siento nervios, entonces, ¿sí es? O sea, no siempre vas a estar alegre, o sea, es súper ultra natural. Y en emociones mías, yo soy muy variable. En ocasiones estoy riendo, en otras ocasiones estoy estresada, en otras ocasiones estoy súper triste, en otras, o sea, soy muy variable. Y por sí el ser humano es muy variable, es esas personas que sienten muchas cosas, pero se nos cuesta mucho decirlas o expresarlas, porque nos da mucho miedo lo que el otro piense, lo que el otro diga, nos da demasiado miedo. Bueno, tenemos otras que son, por ejemplo, otra pregunta que es, bueno, ¿por qué? Porque ¿te acuerdas que en el inicio del video te dije que Dios siempre está contigo? Pues por una simple y muy lógica razón. Dios es el fundamento de tu vida, por lo cual quiere decir que si tú estás con Dios o estás en Dios o piensas en Dios, siempre vas a tener ese camino directo para llegar a Él. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes en tus pensamientos cosas buenas, lo que sientes realmente y vas de la mano de Dios, siempre vas a tener a Dios a tu lado y siempre lo vas a sentir. Por ejemplo, cuando haces lo que te gusta, sientes que Dios está a tu lado. Cuando haces lo que realmente te gusta sin afectar a otros, está a tu lado y siempre Dios está a tu lado, lo que quiere decir que Él te ama, porque Dios nos ama a todos, porque todos somos copias de Él, de su Hijo, ¿sabes? Somos copias de su Hijo, pues todos somos diferentes, somos totalmente diferentes e imperfectos, porque ningún ser humano es perfecto, así sea físicamente, mentalmente, de muchas maneras. Por ejemplo, yo no tengo el mismo rostro que otra persona, o sea, puede ser que sí, pero no somos la misma persona, porque lo que cambia son muchos factores, por ejemplo, la voz, los pensamientos, los sentimientos, entonces nadie es igual a ti. Por eso tienes que pensar que es tu vida, esa es tú, y Dios te ama a ti tal y como tú eres. Siempre te ama a ti como tú eres. Bueno, ¿y cómo podríamos decir que Dios me está pidiendo una respuesta de amor? Esto qué pregunta tan difícil, ¿cierto? No, no es tan difícil. ¿Cómo saber, descubrir que el Señor me ama y que me está pidiendo una respuesta de amor? Pues siempre Dios nos pide respuestas de amor, ¿cierto? Y a veces el amor, para tú amar a una persona, siempre tienes que amar a Dios primero que todo. ¿Cómo amas a Dios? Con tus pensamientos, con tu manera de ser, con tu manera de aceptarte a ti misma, porque ya que tú eres obra de Él, acéptate y quiérete tal y como tú eres. Y lógicamente, para querer a otra persona, tienes que quererlo al primero. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres a tu familia, amas a tu familia y sientes ese amor, esa unión entre familia, Dios siempre va a estar ahí y siempre se va a sentir amado. Realmente quiere decirte que el mensaje viene de parte de la pastora juvenil Diócesis de Tamaulipas.